Bienvenidos al curso. Vamos a proseguir con el módulo de párrafo que tenemos aquí y vamos a empezar con un texto que ya tenemos predefinido, que es la primera parte del Quijote. Aquí tendríamos la parte más importante, sería la alineación, que seleccionando el texto y dándole a los tipos de alineación podemos mover el párrafo. En esta versión del Word también simplemente pinchando en el párrafo podemos cambiar automáticamente la alineación, no hace falta seleccionar el texto. Si tuviéramos en este caso dos párrafos, si pinchamos en el primer párrafo se alinearía solamente el primer párrafo, como ven, o a la derecha, o en el centrado, o a la izquierda. Para seleccionar los dos tendríamos que seleccionar todo el párrafo y darle a centrado. En la parte superior tenemos la parte de las enumeraciones y viñetas, que simplemente es este botón donde tenemos la opción de viñeta, ¿vale? La viñeta sería un punto blanco, un cuadrado, tendríamos unos rombos, una flechita, un OK. Podemos definir nuevas viñetas, pero esto es por defecto lo que nosotros nos da el programa. Simplemente es para escribir, por ejemplo, unas acciones que tendríamos que realizar, por ejemplo, seguro del coche, limpiar las ventanas, vacunar al perro. Es decir, estas opciones siempre son secundarias, son acciones, no hay que escribir ningún texto, ningún párrafo, no hace falta. Y en nuestro caso, cuando terminamos de escribir, al darle a Enter nos vuelve a aparecer un punto. Y para salir de ese punto le volvemos a dar a Enter y salimos. Si le damos otra vez a Enter, podemos elegir otro tipo de viñeta, por ejemplo la del rombo, y podemos escribir otras cosas, por ejemplo cocinar el almuerzo, o por ejemplo pasear por la avenida. Esta parte de las viñetas es simplemente un diseño que te trae el programa, no tiene que ver con las cosas que nosotros vayamos a realizar. Le damos a Enter, volvemos a darle a Enter. La parte siguiente sería la numeración, que la numeración sería con un punto y un 1, que podemos poner aquí sí, por ejemplo para hacer alguna receta, sería lavar la fruta, cortar la fruta y hacer un jugo, un zumo. Por ejemplo, aquí tenemos esta opción que sí, la enumeración tiene que ser obligatoriamente de esta parte, el primero, la segunda y la tercera parte tiene que ser así. Si le damos a Enter y le volvemos a dar a Enter, podemos salir de la enumeración y podemos seguir escribiendo lo que queramos. La siguiente opción que tendríamos sería una opción un poquito compleja, donde podemos añadir, por ejemplo, varios tipos o sectores dentro de un documento. Vamos a probar, por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo un poquito más para adelante. Vamos a darlo aquí directamente. En esta opción, por ejemplo, podemos poner ordenador personal, que dentro del ordenador personal tendríamos, por ejemplo, el hardware, y dentro del hardware tendríamos, por ejemplo, el microprocesador. Estas opciones las podemos ir cambiando con la sangría. Una de las opciones es darle a la sangría. Por ejemplo, si yo pongo aquí placa base y en la siguiente, por ejemplo, pongo la memoria RAM, para volver hacia atrás, hacia la izquierda, lo recomendable es darle a la sangría hacia la izquierda y nos añade directamente la opción de el hardware, ¿vale? En este caso sería software para seguir. Y en este caso tendríamos que ir a la derecha y le damos a la sangría hacia la derecha y podemos poner el Windows, por ejemplo. ¿Vale? En el caso de que queramos llegar al número 2, le damos hacia la izquierda dos veces, una vez para la letra y una vez para el número. Y aquí podemos poner, por ejemplo, portátil. Y de esta forma se puede utilizar mucho más rápidamente con la sangría, ¿vale? Y con las opciones que nos da la enumeración del Word. La siguiente opción de la sangría también se puede utilizar, por ejemplo, en un texto. Vamos a seleccionar este texto de aquí. Vamos a copiar y pegar en esta forma. Y aquí podemos utilizar la sangría para desplazar un párrafo hacia la derecha, por ejemplo, de esta forma, o hacia la izquierda,
¿vale? No hace falta darle el espacio ni nada. El tabulador solamente nos hace una línea en esta parte de aquí y podemos utilizar el tabulador también para lo que queramos. En este caso nosotros podemos utilizar tanto el tabulador como la sangría. Es más recomendable la sangría ya que es una opción más rápida, aunque el tabulador es una opción solamente para una línea. Una de las opciones que más se utilizan en un texto es el interlineado. El interlineado lo tendríamos en esta parte y sería la distancia que hay entre las líneas del texto. Y normalmente no se suele utilizar ya que el texto suele estar bien estructurado, pero puede pasar a veces que el texto aparezca de esta forma, con mucha distancia entre las líneas, y aquí podamos utilizar el interlineado para reducir la distancia. De esta forma está mejor estructurado y se lee mejor. El apartado que tenemos aquí sería los bordes. Los bordes se suelen utilizar en texto y más adelante veremos que se pueden utilizar en tabla. Simplemente es seleccionar un texto, el que queramos, y podemos seleccionar los bordes exterior, interior, derecha e izquierda que nosotros queramos. Aquí cuando dice todos los bordes en el texto, simplemente nos redondea de alguna forma el texto que queramos, ¿vale? Que sería exactamente igual que bordes externos. Los bordes internos aquí no existirían, estos serían para las tablas que lo veríamos más adelante. Inicialmente solamente comentar que los bordes se pueden utilizar de esta forma para encasillar un texto y que aparezca mejor en el documento. El bote de pintura es un apartado que tenemos aquí, que es simplemente para rellenar una parte del documento. Nosotros podemos utilizar este tipo de texto, título 1, título 2, con un relleno para resaltar mejor algún título, algún apartado. Podemos seguir escribiendo. Esto es un ejemplo sobre cómo poner el texto con un fondo de color, ¿vale? Hay mucha gente que confunde el bote de pintura con el marcador. El marcador es realmente un marcador donde nosotros seleccionamos un texto, donde ya lo explicamos en su momento, y podemos marcar un apartado. Esto realmente es el fondo de todo el texto desde el principio del margen hasta el final del margen para ver todo de un mismo color. Las dos últimas opciones del párrafo tendríamos que ver con el ordenar alfabéticamente desde la A hasta la Z y el espaciado o el mostrar todo. Se suele utilizar de las dos formas. Se utiliza el ordenar, por ejemplo, seleccionando un tipo, varios tipos, varias líneas, varias palabras y dándole desde la A hasta la Z. Le damos a aceptar y ya automáticamente nos ha ordenado desde la A hasta la Z de forma organizada. No se suele utilizar mucho, pero tenemos aquí esta opción. Y el mostrar todo simplemente nos indica los espacios, los saltos de línea y sobre todo si existe algún espacio de más. A mucha gente le pasa esto, donde aquí tenemos una nueva página y aquí no hay nada escrito y salta directamente a la nueva página porque aquí existe un espacio. Si le damos a retroceso, borramos, ya no tenemos abajo un espacio y por lo tanto aquí sí tenemos espacio, abajo no, y por lo tanto no nos pasa a la siguiente página. Esta última opción es las características principales del párrafo. Aquí tenemos la sangría, aquí tenemos el espaciado, donde podemos utilizarlo en documentos oficiales o en exámenes de oposiciones. Aquí también tendríamos la sangría francesa, la primera línea, o el interlineado también se suele pedir en algunos conceptos, en algunos exámenes, en algunos formatos muy puntuales. Como este curso es un curso inicial de Word, no vamos a tocar esto, pero aquí vemos que tenemos siempre más opciones que podemos utilizar en un futuro y tal vez en algún ejercicio se los puedan pedir.